La posición en la que la mujer se colocaba encima del hombre durante el acto sexual estaba muy mal vista en la antigua Roma, ya que se consideraba que esta postura activa, conocida como cabalgata, resultaba humillante para la pareja masculina. Era asociada principalmente con las trabajadoras sexuales, quienes cobraban tarifas más altas por realizarla, hasta el doble que, por un servicio convencional según las tarifas pompeyanas, debido a su naturaleza antinormativa. En contraste, la posición en la que la mujer se colocaba a cuatro patas, mirando hacia Capua, era considerada aceptable. Esto se debía a que, en la antigua sociedad campesina romana, se tenía un gran respeto por el mundo natural y los animales, y esta postura parecía favorecer la idea. Los romanos veían la sexualidad de un modo bastante distinto al nuestro y algunas de sus costumbres más chocantes te las contaremos una por una en este video. Quédate hasta el final y entérate de la desenfrenada vida sexual de los antiguos romanos. Sin más preámbulos, comencemos. La imagen estereotipada de la sexualidad en la antigua Roma, propagada incansablemente por películas y series de televisión, incluye símbolo fálico pintados por todas partes, reuniones íntimas, matronas vistiendo túnicas transparentes sugestivas, emperadores lujuriosos y Mesalina compitiendo con las trabajadoras sexuales de un burdel para ver quién podría acostarse con más hombres en una noche. Lo primero que hay que dejar claro es que para la mentalidad romana el sexo nunca era una relación entre iguales. No iba de complicidad y de ternura, no iba de obtener y procurar placer. El sexo en Roma no era un diálogo, era un monólogo. Se basaba en el poder, siempre era una relación entre un superior y un inferior, entre una persona activa y una persona pasiva. Era una cuestión de jerarquía. El ser superior, según la concepción romana del sexo, era el que penetraba, el inferior, el penetrado. Las mujeres se consideraban, según ese razonamiento, siempre inferiores. Y en las relaciones homosexuales, el que adoptaba el papel pasivo era asimismo despreciado. De hecho, la homosexualidad pasiva se conocía en Roma por términos derivados del griego como paticus, cataminus o sine aedus, no fuera que alguien pudiera pensar que se trataba de un invento de los viriles romanos. Es revelador que paticus, derivado del verbo griego que significaba sufrir, se empleara tanto para designar a los hombres pasivos como a las mujeres. Para los romanos, si en el sexo no eras la parte viril y activa, no disfrutabas y te tocaba sufrir. En las relaciones homosexuales, el pasivo no podía ser en ningún caso un miembro de derecho y honorable de la sociedad romana. Pasivos solo podían ser aquellos hombres que hubieran caído en la infamia y los esclavos, considerados estos últimos puros objetos sexuales. ¿Y qué decir del lesbianismo? Pasivo más pasivo, a los romanos esa idea les hacía explotar la cabeza. Quizá por eso crearon un neologismo del griego para designar a las lesbianas, tribades, que significaba flotadoras. Esa rígida división entre activos y pasivos colocaba a las mujeres muy por debajo de los hombres. Algo que, entre otras cosas, se manifestaba dejándolas eternamente fuera de los juegos políticos, reservados en exclusiva a los hombres. Las mujeres se tenían que conformar con estar a la sombra de personajes con poder, nunca eran poderosas por ellas mismas. Y, como mujeres, lo habitual es que les colgara la etiqueta de madres o esposas ejemplares, como hicieron con Antonia o Livia, o el peor los casos el de mujeres con una vida sexual activa como les pasó a Mesalina o Julia. Aristóteles subrayaba que los gobernantes y sus familias debían tener una irreprochable conducta sexual. Y eso afectaba principalmente a las mujeres. Lo dijo Plutarco en sus Vidas Paralelas, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo, una frase célebre de la que se haría eco el propio César. Para los romanos, tener una conducta sexual moderada y discreta era tan importante como ser un dirigente justo o un administrador capaz. Eso hacía que la sexualidad se concibiera como un arma política. Y cuanto más se subía en el escalafón social, con más fuerza lo era. César y Marco Antonio, por ejemplo, fueron acusados por sus enemigos de haberse prostituido y de haber prestado de jóvenes servicios sexuales pasivos a cambio de favores políticos. Sobre César estaba muy extendido el rumor de que había mantenido relaciones con el rey de Bitania. Suetonio recoge que, en medio del Senado, Cicerón le espetó a César que todo el mundo sabía lo que había dado y recibido de Bitania. Y también hay fuentes que recogen que Curión le llamó prostituta Bitinia. Nunca sabremos qué había de realidad en esas acusaciones. Es verdad que hay fuentes que las recogen, pero tampoco hay que olvidar que en los textos primaba lo escandaloso a lo cotidiano, y el desenfreno sexual siempre ha generado alboroto.
Sin embargo, es muy revelador que César no fuera acusado de infidelidad ni de mantener relaciones homosexuales, lo que se le recriminaba era haber tenido una actitud pasiva en sus relaciones con otros hombres. Pero, sin duda, las más afectadas por las acusaciones sexuales eran las mujeres. Con un doble objetivo, para desprestigiarlas y para tapar también sus posibles intereses y ambiciones políticas. Ahí está por ejemplo Mesalina. Puede que la suya sea una de las historias más injustas y crueles, sobre todo por el impacto que ha tenido a lo largo de siglos. Mesalina la insaciable, la degradada, la adúltera, la prostituida, la ninfómana, se repite desde hace 2000 años sobre la tercera esposa del emperador Claudio. No se incide tanto en que Mesalina tenía 13 años cuando se casó con Claudio, que éste le sacaba 30 años, que tuvo con él 2 hijos legítimos, que fue una mujer que manejó los hilos del poder y que precisamente por eso se orquestó una fuerte campaña de descrédito contra ella. Es significativo que tanto Mesalina como Julia fueran presentadas como ignorantes en lo político y muy experimentadas en lo sexual. Los romanos tenían miedo de la solidaridad femenina, de la posibilidad de que las mujeres se aliaran. Por eso, de las intrigas políticas femeninas se hablaba muy poco. Era muy habitual que, como en el caso de Mesalina, los maridos fueran mucho mayores que sus esposas y que contrajeran nupcias siendo ellas preadolescentes. Las niñas podían casarse a los 12 años, aunque con frecuencia eran enviadas a casa del que iba a ser su esposo antes, con 10 u 11 años. Y si un amigo del futuro marido las violaba, no era delito, para ellas. El consentimiento no existía en la sexualidad romana. Esas jóvenes no eran castigadas por infidelidad si eran violadas, porque aún no estaban casadas. Los hombres solo eran adúlteros y mantenían relaciones con una mujer casada, con la posesión de otro hombre. Las mujeres casadas lo eran siempre. Pero eso, la infidelidad diferencial es algo que en la legislación española se ha mantenido hasta el año 1978. Las leyes augusteas elevaron posteriormente la infidelidad de crimen privado a crimen público, permitiendo que el marido o el padre matase a la adúltera sin sufrir castigo alguno por ello. Algo que la legislación en España también se consentía hasta 1963. Las prácticas inapropiadas con menores estaban bastante aceptadas. En el Satiricón de Petronio hay por ejemplo un hombre que se queja de una niña que es demasiado pequeña para tener relaciones sexuales, y la mujer que se la ofrece le dice que ella empezó aún antes. También hay fuentes que hablan de unos niños que corretean desnudos en la boda de Augusto y Livia. Y, por supuesto, están los famosos pececillos que se dice que tenía Tiberio en Capri, niños de tierna edad que jugaban en la piscina a excitar al emperador lamiéndole y mordisqueándole tanto entre las piernas como en los pezones. Por suerte, estaba también la sexualidad cotidiana. Ahí había de todo, pasiones absolutas, poemas de amor escritos en las paredes, sexo despreocupado, prostitución, matrimonios por dinero, gente que se quería. Esa sexualidad se acerca mucho a la nuestra. Concluimos este fascinante viaje a través de la compleja y a menudo impactante sexualidad de la antigua Roma. Desde las normas sociales hasta las prácticas íntimas, hemos explorado un mundo donde el poder, la jerarquía y las expectativas culturales moldearon cada aspecto de la vida sexual. Apreciamos profundamente su interés y compañía en este viaje de descubrimiento. Esperamos que hayan encontrado esta exploración tan reveladora como nosotros al compartirla. Hasta la próxima aventura. Queremos expresar un sincero agradecimiento a Reina Roja por su dedicación y compromiso al ver todos nuestros videos y enriquecerlos con sus valiosos comentarios. Su apoyo continuo es una inspiración para nosotros y contribuye significativamente a nuestra comunidad. Gracias por ser parte de este viaje y esperamos contar con tu presencia en futuras exploraciones.